Hola, el día de hoy voy a hablarles de una noticia que no está asociada directamente con Chile, es particularmente Venezuela, pero sirve para hablar un poco un tema de fondo, que es la legítima defensa y también cómo muchas veces los gobiernos de la tendencia que sean políticamente de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier tendencia política, que sean autoritarios, siempre empiezan a repetir ciertas políticas de desarmar a la población y después de conformar grupos asociados a sus partidos políticos o a los gobernantes de turno, que sean, ¿cómo decirlo?, afines a su pensamiento y armarlos a ellos desarmando el resto de la población para evitar justamente una defensa o una respuesta de una población cuando se le pasa por encima. Y para eso vamos a usar el caso aquí de Venezuela, pero esto se puede aplicar en distintas partes. Pero antes de continuar con esta noticia, quisiera justamente agradecerle al suscriptor Ivo Karsulovich, que se convirtió en el suscriptor más reciente en volverse un miembro del Patreon, de los patrocinadores del canal, de aquellos que apoyan mensualmente este canal con un aporte voluntario. Así que muchas gracias, Ivo, te agradezco mucho por tu aporte, gracias a aportes como el tuyo y el de los suscriptores que aparecen al final de este video, que este canal sigue adelante. Pero vamos al detalle justamente de la noticia que estoy hablando y después lo contextualizamos un poco. Y es que hace poco hubo un anuncio por parte de Nicolás Maduro de que va a entregar 13.000 fusiles, armas así, pero no fusiles, podríamos decir, de caza, sino fusiles de carácter militar, armamento militar, a civiles, para hacer la defensa de ciertas empresas básicas o estratégicas, disculpen. Dijo lo siguiente: se entregaron 13.000 fusiles de empresas básicas de Guayana para la defensa de la patria y la producción en esa zona vital del país. Instruyó avanzar en la organización de la clase obrera como parte de la Milicia Nacional Bolivariana, cada fábrica un cuartel. Por eso ordeno que se le entregue por vía de reglamento militar, como está legalmente establecido, los 13.000 fusiles seleccionados para la clase obrera y los cuerpos combatientes de Guayana de manera inmediata. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que a ciertas empresas básicamente está pasándole fusiles a aquellos que están en esas empresas de personas que están asociadas justamente a los colectivos, los grupos paramilitares socialistas que son de Nicolás Maduro, los colectivos chavistas básicamente. ¿Y esto por qué se realiza antes de que veamos el análisis de fondo? Es una manera de control social en la práctica sobre el tema de la fuerza, porque de esta manera se hace un equilibrio de poderes y es una actitud que no es tonta en realidad por parte de Nicolás Maduro para mantener el poder. ¿A qué me refiero con esto? Que al generar un cuerpo cada vez más armado de aquellos que son grupos paramilitares asociados al chavismo, se asegura también la lealtad de un grupo armado que lo puede ayudar o defender en caso, aunque dudo que ocurra, pero en caso, imaginemos que ocurriera, que se le sublevara el ejército. Entonces, si las Fuerzas Armadas venezolanas en algún momento, que lo dudo, pero si en algún momento se trataran de rebelar contra Nicolás Maduro, esto le permite hacer una contrarrespuesta, tener un grupo armado que pueda responder ante eso y que probablemente se serviría de apoyo para el porcentaje de las Fuerzas Armadas que no se rebelaran en contra de él, porque dudo mucho que como conjunto se vayan en contra de Nicolás Maduro y en realidad dudo que vaya a ocurrir de cualquier manera cualquier rebelión en contra de Maduro en Venezuela por parte de los militares. Pero también sirve para hacer ciertos actos, no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Porque ahí Nicolás Maduro podría decir, oigan, si esta gente que la están matando en realidad no somos nosotros oficialmente, son grupos de ciudadanos nomás, son criminales. Y de esa manera se pueden hacer ejecuciones extrajudiciales y usar a estos colectivos para extorsionar a grupos de la población para que se comporten de cierta manera, reprimirlos. Y de esa manera decir, no, si esto no es violación de derechos humanos, porque estos no son grupos estatales. Recordemos que a nivel internacional muchos tratan de decir que las violaciones de derechos humanos solo son por parte de un Estado, cosa que me parece bastante peligrosa y me parece también una idiotez, pero eso no va al caso. Y de esa manera también sirve como medio de control. Pero viene la pregunta de cómo es esto posible, cómo puede ser que a los venezolanos, que siempre dicen por qué no se resistieron, cómo es posible que les hayan pasado por encima con tanta fuerza. Y voy a mostrarles algunas noticias del pasado que lo usan como referencia y que se van a dar cuenta que se replica en distintos países y por qué me parece que es tan peligroso desarmar a la población. En su momento, en el año 2012, Venezuela aprobó una ley durante el periodo del chavismo que prohibía la venta de armas a la población civil. Y no era la primera ley de su estilo, ya en el año 2006 había habido normativas durante el gobierno de Chávez, a partir del cual se empezó a hacer estas requisar armas de fuego de la población en Venezuela. Entonces el gobierno empezó a adquirir armas de fuego de la población bajo el argumento de que, y esto lo van a escuchar muy conocido,
no, es que es peligroso que la población esté armada, si tienen que confiar en la policía y el ejército para defenderlos, confíen en el Estado, la población no se tiene que armar, alguien se puede volver loco y hacer un tiroteo, eso es muy peligroso, así que quitémosle las armas a la población. Y eventualmente muchos se las quitaron, algunos se quedaron con las suyas, y eventualmente en Venezuela se hizo ilegal la venta de armas a la población civil, a la vez que se fueron sacando numerosas armas a los civiles a lo largo del tiempo. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto va de la mano de estas nuevas actuaciones y de algo que se conformó durante el periodo de Chávez también, que son los colectivos chavistas o los colectivos socialistas. Y no es algo inherente necesariamente a lo que sería el chavismo, el socialismo, sino que hay distintos regímenes autoritarios que han usado esta técnica. ¿Y en qué consiste? Esto lo hizo también Mao Zedong en China, Pol Pot, Hitler también hizo temas similares, Mussolini. Esto se repite en numerosos regímenes autoritarios. Y la estrategia es la siguiente. Desarmas a la población, uno. Después, cuando los tienes desarmados, empiezas a conformar grupos paramilitares asociados al gobierno, aunque no son necesariamente la fuerza directa. ¿Qué ocurre con esto? Se conformaron los colectivos chavistas, que son grupos de personas ideologizadas por el socialismo en Venezuela, que se encargan de ser básicamente grupos paramilitares que atacan a opositores y también se encargan de hacer cierto control ideológico. Esto también ocurre en Nicaragua con el sandinismo, para que lo tomen en cuenta. Pronto hablaremos de nuevo de Nicaragua porque ahí continúa la dictadura sandinista. Pero vamos a ver ese detalle más adelante. Y de esa manera, cuando la población quiera resistirse por los abusos de un gobierno, en el caso de Venezuela por entendible, de falta de alimentos, torturas, asesinatos sistemáticos, miles de muertos, bueno, no lo pueden hacer porque les quitaron los medios para defenderse. Y lo peor de todo es que muchas de las personas que después se quejan de estas cosas fueron los que en su momento apoyaron este desarme de la población y apoyaron la idea de que fuera el gobierno el que se encargara, porque, y esto es algo que se repite en tantos países, es mucho más fácil decir que se encargue otro de las cosas, es mucho más fácil pensar que el gobierno es un ente benevolente que te va a dar todo y que en realidad no hay que preocuparse si no pasa nada. ¿Cómo hacer que el gobierno se ponga a reprimir a la gente y a matar a miles de personas? Y bueno, se entregan los medios de defensa, las armas, y ocurren este tipo de cosas. Y eventualmente vemos que Maduro, justamente para conservar el poder, termina armando a más paramilitares y a socialistas militantes para poder mantenerse en el poder con armas de fuego. Cosa que no habría logrado hacer si es que la población venezolana hubiera tenido los medios para defenderse, cosa que en gran mayoría no tenían. Y por eso me parece tan importante, y aquí me refiero nuevamente al caso chileno, que las personas tengan los medios para defenderse. No porque sea un ideal tener que andar armado, sino porque justamente es un tema práctico y es un tema también de moral. ¿A qué me refiero con esto? Y para esto me voy a referir a países como Suiza, la República Checa, en su momento Australia hasta que se restringió, y hasta en su momento Nueva Zelanda hasta que se restringió, y Estados Unidos. Que básicamente en numerosos de esos países, ya no Australia y Nueva Zelanda porque ha habido restricciones en ese tema que ha sido un error, pero bueno, se comenzó a implementar en su momento, y en Chile también fue tema cultural hasta la década de 1930, el tema de milicias ciudadanas. Y lo que hace esto es que eran grupos de ciudadanos de distintas tendencias políticas que defendían ciertos valores en común. Y esto existía por distintas razones. Por un lado estaba la tenencia de armas para que las personas pudieran justamente defender su propiedad, defenderse a sí mismo, defender a su familia, defender su trabajo, si es que lo ataca un criminal. Porque la policía no puede estar en todas partes. Pero también está el elemento de que hay una desconfianza del Estado y también de la policía y las fuerzas de seguridad. Porque les voy a contar un secretito. A veces el Estado, y es parte de su naturaleza, se le pasa la mano. Y normalmente llegan políticos que se intentan tomar el poder y mal perpetuarse en el poder y se vuelven autoritarios. Gran sorpresa. No debería serlo, pero gran sorpresa. Entonces, la existencia de esto y organizaciones ciudadanas era justamente para evitar que el Estado le pase por encima a su población. Una parte importante de que en Estados Unidos haya costado tanto hacer crecer el tamaño del Estado y se conserve en gran medida la autonomía de los estados federales es justamente porque hay una cantidad no menor de población armada y conformada en milicias ciudadanas. En el caso de Estados Unidos ya va más allá de milicias, casi parecen ejércitos privados o ciudadanos dentro de Estados Unidos que impiden incluso que el ejército logre ingresar con fuerza en algunas partes. Y eso es un contrapeso ante este monopolio de la fuerza. Porque si tú tienes algo en el que hay un monopolio de la fuerza por parte del Estado o de cualquier organización en realidad, te pueden pasar por encima, porque al final en la práctica tú puedes decir que hay leyes, que hay resguardos constitucionales, pero en la práctica son solo papelitos en lo que dicen eso. Y si vamos al momento de la verdad, como está ocurriendo ahora en parte en Chile, ocurrió en Venezuela o en otros países,
Al final el que tiene la fuerza es el que se termina imponiendo. Y de esta manera hay un incentivo no solo legal, sino también de fuerza para que los gobiernos no se les pase la mano. Porque si tu población se te puede levantar justamente con defensa ante un abuso bastante sustancial, es menos probable que intenten pasar por encima. Es un tema lógico, ¿no? Y por eso creo que es positivo que en los últimos tiempos ha aumentado la compra de medios para defenderse de armas, de armamento en Chile frente a la situación actual, porque ante el colapso total realmente de la policía que no da abasto y de un gobierno completamente inoperante, es tan solo lógico que la gente busque los medios para defenderse a su familia, defenderse ellos y defender lo que es suyo, sus fuentes de trabajo también. Y esto me lleva a algo que me preocupa bastante y que es una tendencia bipartidista, al menos en Chile, pero veo que se repite en distintos países. Y es este deseo constante de querer desarmar a la población. Y esto no es algo de izquierda o de derecha, porque aquí todos, casi absolutamente todos, excepto algunos casos puntuales, buscan desarmar a la población en Chile, emulando lo que se hizo en Venezuela y lo que se ha hecho en realidad en cualquier gobierno autoritario, pero que lamentablemente a lo largo del mundo es una tendencia tanto de la izquierda como de la derecha estatista. ¿Y qué ocurre con esto? Que en su momento, y esta es noticia del año 2018, Sebastián Piñera, presidente actual de Chile, aunque no le hace mucho honor al título, justamente envió un proyecto para aumentar los requisitos de que la gente pudiera tener armas. Y ya en Chile las regulaciones son tales que es muy costoso acceder a un arma de fuego de manera legal y también es extremadamente burocrático, es lento y hay que pagar una cantidad de permisos y autorizaciones que en la práctica tener arma de fuego no es barato, es muy costoso. Para poder mantenerte en el tiempo con un arma de fuego y poder aprender a usarlo, practicarlo y tener los medios para defenderte, tienes que gastar unas cantidades brutales de dinero, es algo más bien millonario. Y eso no es porque naturalmente sea así, sino porque el gobierno decidió hacerlo así. Bueno, además de todos esos costos y requisitos que ya hay, se decidió, y esto del proyecto de Sebastián Piñera, y probablemente estas leyes se aprueben en su momento porque hay apoyo tanto de la izquierda como de la derecha. Lo que proponía Sebastián Piñera es que además de los requisitos actuales, que tienen muchas limitaciones, se hiciera un tema de que tú no podrías tener el arma cargada en tu casa, sino que por ley tienes que tener una caja fuerte con llave, el arma, que está sin la munición, y además separado en otra caja fuerte con llave o con códigos de seguridad, la munición. ¿Y qué significa esto? Que si te entraran a robar a tu casa, por ley tendrías que tener todo eso guardado y tendrías que darte el trabajo de abrir las distintas cajas fuertes, poner los códigos respectivos, después ingresar la munición sobre el arma para defenderte y en todo ese rato empieza a rezar porque no te haya llegado el delincuente o pase algo. Una ridiculez. Más restricciones, además de poner más costos. Y está el otro proyecto, porque hay como 3 o 4 proyectos de ley asociados a esto en el Congreso, que es lo que propuso el Partido Socialista, con apoyo justamente del Frente Amplio y en parte de la izquierda, que es hacer ilegal la tenencia de armas por parte de la población civil, que no puedo evitar ver las similitudes con el proyecto que se aprobó en Venezuela en el año 2012. Tal vez me puedan decir paranoico por esto, pero creo que es una mala idea. Y este proyecto lo que dice, y me parece tan paradójico tomando en cuenta que ahora se quejan tanto de la brutalidad policial y del ejército, esto sería extremadamente paradójico porque estarían desarmando más a la gente, pero bueno, lo que dicen los socialistas, y esto es una propuesta del 13 de septiembre de este año 2019, es que debería ser ilegal que cualquier persona que sea un civil tenga un arma de fuego, y los únicos que puedan tener armas de fuego son las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Ahora, yo creo que eso es una mala idea. Si usted cree que el Estado es abusivo y le está pasando por encima a la población, a usted no le debería gustar esto, aunque probablemente si usted es de izquierda y cree eso, por alguna razón también va a apoyar la idea de que se desarme a la población. Y si a usted le gusta el trabajo que hace Carabineros, como veo que a muchos de mi canal también le agrada, tampoco creo que sea una buena idea, porque nunca deberían aceptar que les quiten los medios para defenderse, porque nuevamente, el monopolio de la fuerza es peligroso. Y ustedes pueden estar de acuerdo con la actuación que está haciendo de repente la policía en un momento dado. Pero nuevamente, es peligroso darle el monopolio de la fuerza a algo. Además que esto elimina la posibilidad de defenderse ante delincuentes, pero aún más, y creo que es un elemento mucho más importante, facilita el establecimiento eventual de gobiernos autoritarios que pasen por encima de la población. Porque si la población no tiene los medios para defenderse, ocurre lo mismo que en Venezuela. Te pasan por encima. Y ya vemos que hay una cantidad importante de personas violentas en distintos ámbitos de la sociedad chilena
que no me sorprendería que eventualmente si llegara un gobierno autoritario se podrían conformar en colectivos, tal como lo hicieron en Nicaragua o en Venezuela, que son colectivos armados asociados a un régimen en particular. Entonces es muy importante que la gente tenga los medios para defenderse, que copien el ejemplo de Suiza o de la República Checa en estos sentidos, y que por lo mismo también es importante que se organicen para poder defenderse ante delincuentes o eventualmente ante organizaciones delictuales dentro del Estado. Porque yo sé que esto puede ser una cosa que suena fuerte o puede ser algo que realmente no es muy agradable pensar que es necesario hacer. Pero tal como decían en Estados Unidos, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y si ustedes se quedan tranquilos pensando que se pueden cargar otro, que es lamentablemente una mentalidad imperante en mucha gente, eventualmente no se pueden quejar mucho cuando ese otro les pase por encima y decida cosas que a ustedes no les gusta. Porque ante la inacción, ante la pasividad, es tan solo natural que pase por encima y se imponga aquel que sí está dispuesto a actuar de una manera u otra. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.